Naturaleza Inmóvil Perpetua nace con una necesidad de fotografiar, o más de fotografiar, de explorar el jardín de mi casa de Cuernavaca. Esta casa y este jardín es la casa de mis abuelos. Ellos llegan a Cuernavaca en los 50, se establecen en Cuernavaca, empiezan a formar un pequeño jardín, que ese jardín a lo largo de los años crece. Ese jardín, en esa primera etapa, que es la Cuernavaca de los 50 y de los 60, es testigo pues, de grandes fiestas que organizaba mi papá con mis abuelos, en donde se citan gente muy importante para Cuernavaca, como Robert Brady, como Barbara Hutton, etc. Y ese jardín y esa casa se convierte en un testigo activo de la Cuernavaca de los 50 y de los 60. En esa casa mueren mis abuelos. La hereda mi papá, la crece mi papá al doble hasta convertirse pues prácticamente en una casa jardín de casi 2000 metros. Y durante todo este tiempo, hasta la época actual, que ahora nosotros somos propietarios de esa casa, el jardín se convierte en un ente pues, de 60 años de antigüedad. Yo me empiezo a dar cuenta que el jardín empieza a producir una serie de elementos dentro de su basura, como insectos, como plantas, y eso es lo que yo empiezo a fotografiar. Una primera aproximación, digamos, un pretexto para iniciar el proyecto de Naturaleza Inmóvil Perpetua es poder fotografiar los desechos que produce el jardín. Ese sería como el pretexto. El texto del proyecto se empieza a conformar en dos ejes. El primer eje es los naturalistas, las láminas de los naturalistas de los siglos XVI y XVII, que yo llego a estas láminas de una manera fortuita. Cualquier proyecto fotográfico lo tienes que anclar o lo tienes que meter dentro de la tradición fotográfica. Eso de que yo soy fotógrafo y que voy a tener una imagen que nunca se ha producido y que nunca nadie ha visto, eso es una total mentira. ¿Me entiendes? Uno de los elementos que tiene la fotografía es que responde a una tradición fotográfica en primera instancia y a una tradición pictórica. La fotografía a principios del 19 se queda con todos los temas de la pintura, con los grandes temas: el retrato, la naturaleza muerta, el paisaje, ¿no? Esos grandes temas que durante 2000 años había tenido la pintura, cuando surge la fotografía, la pintura se desprende de ellos y da origen a todo lo que es el expresionismo, el puntillismo, el cubismo, etc., ¿no? Y todos los ismos. Pero la fotografía se queda con esos grandes temas. Entonces, lo primero que yo traté es insertar este proyecto dentro de esa tradición fotográfica, ¿no? Entonces, obviamente revisé a las gentes que habían hecho fotografías de estudios, naturalezas muertas, hasta llegar a Blumenfeld. Que Blumenfeld era el encargado del jardín botánico, del Real Jardín Botánico en Inglaterra a finales del 19. Y él se da cuenta que la fotografía puede ser un instrumento para poder documentar las diferentes especies o las miles de especies que tenía el Jardín Botánico Real. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, yo lo primero que hago es ver el trabajo de Blumenfeld, ver de qué manera lo puedo adaptar a las primeras imágenes que yo estaba haciendo, y revisando ese trabajo de Blumenfeld dio origen a revisar el trabajo y las publicaciones de los naturalistas, entre ellos Humboldt, hasta llegar a Hernández de Toledo, que era el naturalista del rey Felipe II,
que es enviado alrededor de 1670, 1680 a la Nueva España. Empieza trabajando en el Valle de México, pero sobre todo se viene a vivir a Cuernavaca, en especial al convento de Cuenáhuac, que es nuestra actual catedral. Entonces, Hernández de Toledo trabaja y está 5 años trabajando en Cuernavaca, haciendo un compendio impresionante tanto de los insectos como de las plantas que existen, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento yo ya tenía el primer nivel de texto, ¿no? Las fotografías se tienen que asemejar o tienen que tomar de una manera, se tienen que montar en las láminas de los naturalistas, en particular las de Hernández de Toledo. El segundo nivel es el nivel del objeto encontrado explícito por Bretón, porque al final de cuentas todos estos sujetos que yo me encontraba, cuando hablo de sujetos es tanto en la parte de insectos como de plantas, eran cosas que yo me encontraba, que estaban muertas, que no estaban cultivadas, que me encontraba en mi jardín, que me encontraba en otros jardines de Cuernavaca, o que me encontraba dentro de la ciudad de Cuernavaca, ¿entiendes? Entonces de repente caminaba, me encontraba algo, ese objeto encontrado lo llevaba al estudio y en ese momento en el estudio lo fotografiaba. Entonces hay esta cosa de apropiación del objeto, de moverlo al estudio y de producir la obra en el estudio, que eran lo que hacían en cierta manera los surrealistas. Al hacer mención a esta teoría de Breton del objeto encontrado, no quiere decir que yo haya tenido como una introspección onírica acerca del proyecto, sino todo lo contrario. Yo siento que es un proyecto con una raigambre muy documental, pero que a su vez utiliza, digamos, las herramientas surrealistas para poder encontrar el objeto en tu realidad y ese objeto subirlo a otro estrato y modificarlo. Ahora, yo no modifiqué los sujetos fotografiados tal cuales, sino lo que hice fue modificar la luz alrededor del objeto, ¿entiendes? Para que digitalmente o fotográficamente me pudiera acercar más a las láminas que encontrábamos en los libros de los naturalistas. Digamos que es un proyecto en donde la parte fotográfica se trata de coquetear con el grabado, sin llegar a eso. Todas las imágenes son tomas directas. No hay ningún trabajo de Photoshop en cuanto a lo que es injertado de pisos, etc. Todo lo que se ve de luces, sombras, todo el manejo de las imágenes están hechas como se hacían las fotografías en los estudios desde 1840 hasta la fecha, ¿me entiendes? Muchas de las sombras, de las texturas que tienen las imágenes es luz rebotada a través de espejos, a través de cristales. No hay una manipulación real en Photoshop. De hecho, la computadora está trabajada como si fuera un cuarto oscuro y de la misma manera las impresiones digitales se trabajaron como si fueran impresiones en papel dentro del cuarto oscuro, ¿entiendes? No hay una manipulación exagerada en el sentido digital que es ahora. De hecho, si te das cuenta, muchas de las imágenes son cuadradas, aludiendo a este gran herencia cuadrada que teníamos los fotógrafos con todo el advenimiento de las Hasselblads. Digitalmente ahora no tenemos sensores cuadrados, todos los sensores son rectangulares. Entonces, también había esta obligación de muchas de las imágenes hacerlas cuadradas, porque compositivamente el cuadrado te da otros retos totalmente diferentes a lo que es el rectángulo.
yo al tener las impresoras digitales en mi estudio, yo me empecé a dar cuenta que digitalmente, al imprimir digitalmente podías tener estos dos caminos. O hacer una imagen totalmente digital, totalmente alejado de la realidad, o bien utilizar esa impresora digital para reproducir y para acercarse lo más posible a una impresión dentro del laboratorio en fibra. Yo creía que era más fácil y lo que me di cuenta es que fue terriblemente complicado. O sea, volver a tener tonos análogos digitalmente fue todo un reto. Una de las cosas que yo encontré es que este era un proyecto que se tiene que hacer a largo plazo. O sea, es un proyecto que no terminan con estas 30 y tantas imágenes, sino es un proyecto que realmente tiene que crecer. Tiene que crecer hasta cuánto, no lo sé. Pero yo sí creo que es una manera introspectiva de ir caminando hacia adelante y poder tener una aproximación reflexiva acerca de lo que está pasando con ahora.